están? Bienvenidos a este espacio que es Leyendo con el Autor. Soy Irene Rose y hoy, como suele pasar aquí, estamos con María Cristina Roth, una pensadora, además de que es docente universitaria y tiene varias premios y presencias en circuitos y en lugares. Lo voy a leer para que la gente se entere también, porque nuestros televidentes son personas inquietas. Sos miembro de la Sociedad Argentina de Filosofía, miembro del Instituto de Investigaciones Éticas de la Argentina que preside y dirige el doctor Ricardo Maliandi, corrijo. Miembro de la Academia de Ciencias de la República Argentina, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Iberoamericana de Metodología de la Economía. Pensarse Humanos, una obra que cuando uno empieza a leerte, fundamentalmente yo por lo menos, hablo de mí, se da cuenta la sencillez, en la sencillez de la pregunta, cómo cabe toda la angustia de uno. ¿Cómo se te ocurrió empezar por el pensarse humano? Bueno, este libro surge ante la necesidad, es decir, el planteo mío y la reflexión allá en la Patagonia, de donde soy, donde tenemos tiempo un poco más para pensar y los silencios son el ámbito especial para poder generar el pensamiento filosófico. Un intento de volver a pensar la condición humana en el siglo XXI, porque desde mi perspectiva filosófica y mi perspectiva humana, vi que el hombre en el siglo XXI estaba más confundido que en el siglo XX. Y hay como una búsqueda permanente de sentido, y esa búsqueda permanente de sentido es una búsqueda también de la identidad. Entonces, pensé la necesidad de reflexionar acerca de ese acontecer diario que es la existencia. Por eso el primer capítulo del libro, que es el mío, precisamente lleva el título, La existencia personal como acontecimiento. El acontecimiento es el día a día que tenemos. Que ¿El primer acontecimiento real. Es uno? El primer acontecimiento es la existencia. El acontecer es el ser del sujeto, el ser del hombre. Ese es el acontecimiento. El ser mío en la cotidianeidad de hoy. En esta relación, este es mi acontecer actual. En esta relación dialógica que estoy haciendo con vos y que estamos llegando a un público que ojalá lo pudiéramos movilizar a pensar y a mirar la vida desde otra perspectiva. Yo lo pensé como que la situación hoy era sumamente compleja, no es una situación fácil pensar cuál es el sentido del hombre hoy en el siglo XXI y por qué el grado de conflictividad, de violencia, de desencuentro nos marca, cuando precisamente nunca como en el siglo XX y siglo XXI han avanzado tanto las ciencias que tienen que ver con el hombre. Y sin embargo, el hombre no encuentra cuál es el sentido de la vida. Y lo vemos reflejado a diario, porque nadie en algún momento de su vida se pregunta qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene el esfuerzo cotidiano que hago. Ahora, Cristina, esa pregunta, ¿se la hace uno o uno se la hace cuando está en una conversación con alguien, como puede pasar en esta conversación entre nosotras dos? Yo creo que esa pregunta surge en algún momento siempre de la existencia humana, o surge en la adolescencia, que los adolescentes comienzan con esa pregunta, pero después se acalla en la madurez, cuando empezamos a entrar en lo que es ese mercado del consumismo y del laborismo y que empezamos a justificar nuestra existencia por la actividad y no por el ser. Ahí nos dispersamos y yo creo que nos despistamos de lo que es el verdadero sentido de la existencia humana. Perdemos la pregunta. Perdemos la pregunta y nos embarcamos en un mundo del consumismo, en un mundo de distracción, donde todo nos llama la atención, pero tenemos la mirada hacia el afuera. Lo que Ortega y Gasset decía muy bien, hemos perdido la capacidad de ensimismamiento. Ese ensimismamiento no significa solipsismo, no significa que me separe del mundo, porque realmente, si en algo coincido con Heidegger, que el hombre es un ser en el mundo. Yo no me realizo en soledad, pero para poder salir hacia el afuera, tengo que tener un adentro. Vos mencionabas tu procedencia, la geografía en la que te movés, en relación al ser en el mundo.
¿No te parece que hay estamos todos superpuestos en estas ciudades, esta ciudad del Tubi? Las megalópolis. Yo andaba solo por una ciudad, esta ciudad gótica, para volver un poco a la cuestión de la baticueva y los superpoderes. Sí. ¿No será que también hay construcciones urbanas que apartan la pregunta original, esta pregunta por quién soy, qué hago, qué vine a hacer a la Tierra, cuál es el mundo en el que estoy? Sí, yo creo que hay un elemento social, un contexto que favorece o desfavorece a la pregunta, pero no necesariamente pienso el vivir en una ciudad grande como Buenos Aires no te permite formular la pregunta. Muchas veces, en algún momento, se hace un quiebre y en ese correr y en ese fragor cotidiano de la rutina y del continuo, uno se frena y dice, ¿hacia dónde voy? ¿Para qué me apuro? ¿Para llegar antes al desierto? Pero también puede pasar que vivamos como vive mucha gente en la Patagonia, que convengamos, no tengamos una falsa imagen de lo que es la Patagonia en este momento, porque en este proceso de globalización nosotros no hemos quedado afuera, las distancias se han acortado y vivimos y sentimos y experimentamos las mismas sensaciones de violencia, de inseguridad, de inestabilidad laboral, de preocupación permanente, de consumismo. Además, debe haber algo que impulsa al sujeto a preguntarse por su mismo ser y no está presente en todos los casos. Hay gente que no quiere preguntarse. No, porque es mucho más complicado preguntarse, porque te obliga a una mirada retrospectiva hacia uno y también a hacerse una pregunta que es descarnada, ¿no? Es una pregunta que me pone... Yo digo que me deja la piel desnuda, que me desnuda hasta lo más íntimo del alma. Por eso yo muchas veces, yo digo, la tapa del libro, en realidad estuvo muy bien el diseñador, porque en realidad... A Leandro. Yo la interpreté como que nosotros nos vamos revistiendo de distintas máscaras a medida que vamos viviendo, y que ser capaz de formularse la pregunta y pensar la humanidad de cada uno de nosotros es quitarnos esos rostros con los cuales actuamos en sociedad y quedarnos con el último rostro que no nos podemos despegar, que es la piel. Ahora, una pregunta técnica con respecto a tu profundización como filósofa. ¿En qué momento comienzan a aparecer estos maquillajes o estas máscaras del ser que es uno, de tal manera que te distancia tanto? Yo creo que hay etapas. Hay una etapa muy rica que son cuando son muy chicos, entre los 2 y 3 años, donde se caracteriza el chico por la pregunta metafísica, por la pregunta profunda, cuando nos pregunta realmente por la muerte y nos pregunta por la vida y sus eternos ¿a dónde se fue uno que se murió, por ejemplo? Claro, y sus eternos por qué. Ese por qué es un por qué que va al originario. Después nosotros empezamos un proceso, yo digo, por eso soy brego, y en Trelew tuve la propuesta en Chubut, y todavía no lo he hecho por falta de tiempo, de hacer filosofía para niños, porque yo creo que en la escuela primaria ahí empieza el problema de la estructuración y de esa pérdida del chico de la originalidad y a estereotiparse. Le quitamos esa originalidad, esa fantasía, esa imaginación y privilegiamos la racionalidad instrumental y todo tiene un sentido en la medida que sirve para. Pero eso no viene por el lado del cariño. El cariño no es una puerta que le abre la creatividad a un chico que mientras tanto aprende matemáticas, aprende historia, entiende lo que significa. Puede venir por parte del cariño, pero tiene que ser, es decir, yo creo que no solo el cariño, sino tiene que darle esa libertad de expresión de que no se sienta condicionado, porque por lo general
empezamos nosotros a calificar, esto es verdadero, esto es falso, esto es correcto, esto es incorrecto. Y empezamos a hacer esos recortes donde después cada uno empieza a reaccionar de acuerdo a lo que espera la sociedad de él y no lo que él siente. Es decir, hay como un acallamiento del sentimiento y también yo pienso que esto es una herencia de la modernidad donde todavía no nos hemos alejado tanto ni desprendido de los efectos negativos de la modernidad y ha privilegiado tanto la razón, y esa razón poderosa, esa razón que da poder de dominio, tanto del otro como de la naturaleza, y tanto de mí mismo, que hemos escondido nuestros padeceres, nuestros sentimientos, y que nos frenamos nosotros mismos y no expresamos realmente lo que sentimos, lo que queremos, lo que padecemos. Ella está hablando, es la autora de Pensarse Humanos, María Cristina Roth. Ya regresamos aquí en Leyendo con el Autor.